Desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Desde la creación hasta la revelación. La Biblia. Un viaje escritural a través de la historia bíblica. Un estudio profundo de personajes y eventos, su significado, quiénes fueron, cómo ocurrieron, dónde, por qué, cuándo. Escudriñaremos a fin de comprender y ampliar nuestro conocimiento. La Biblia, escudriñando las Escrituras, con la apóstol Marlene Arroyo. Hola, bendecidos, muchísimas gracias por sintonizarnos, por conectarse con nosotros en una hora más, hora y algunos minutos más, que vamos a estar compartiendo con ustedes revelaciones de las Sagradas Escrituras. Te saluda tu hermana, tu amiga Marlene Arroyo. Y hoy tenemos un tema interesantísimo. Vamos a hablar de Saulo de Tarso, el fariseo. Sí, señor, porque Saulo de Tarso era fariseo y él mismo se llamaba fariseo de fariseos. Entonces hoy vamos a responder interrogantes. ¿Por qué Saulo de Tarso, con tanta inteligencia, con tanto conocimiento de la ley, de la Torá, formado a los pies de un hombre tan piadoso como Gamaliel, terminó persiguiendo a los cristianos? ¿Acaso es cierto que Saulo de Tarso fue el responsable de la muerte de un hombre bueno, de un hombre piadoso y lleno del Espíritu Santo de Dios como Esteban? ¿Cómo se dio la conversión de Saulo de Tarso? Ese encuentro con Jesús de Nazaret. El día de hoy vamos a hablar sobre Saulo de Tarso, el fariseo. Y mañana vamos a hablar de el apóstol Pablo, apóstol para los gentiles. No te puedes perder estos próximos minutos que van a estar llenos de revelación de las Sagradas Escrituras. Pero antes de comenzar nuestra enseñanza, siempre me gusta compartir contigo nuestros materiales, y yo agradezco mucho a toda la gente linda que se conecta y se comunica constantemente con nosotros para pedir nuestros libros. Y por aquí los tengo. Un minuto para presentártelos una vez más. Dios viviendo dentro de ti, donde hablamos de los temas santidad y Trinidad, atributos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que deben manifestarse en la vida de todo creyente. Aquí postulamos que así como el Padre es trino, Elohim es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, también nosotros somos trinos. Somos un espíritu que tiene alma y está disfrazado de cuerpo. Dios viviendo dentro de ti, escrito en un lenguaje sencillo para que cualquier persona lo pueda entender, sobre todo los recién convertidos. El Padre me ha permitido escribir una segunda obra, literaria. Lleva por título Entrando al Reino de Dios. Es Cristología. Y en esta publicación trabajo los temas del sacrificio de Jesús. ¿Qué es eso de hematohidrosis, el sudor mezclado con sangre allí en el Getsemaní? Detalles de su sacrificio. Hablamos de las diferentes escuelas de fariseos en la época de Jesús de Nazaret. De hecho, te lo recomiendo mucho porque hoy precisamente vamos a hablar de un fariseo, de Saulo de Tarso. Y luego que en la primera parte del libro trabajamos detalles del rey, del sacrificio de Jesús, la segunda parte es: y ahora, ¿cómo yo entro a ese reino? Y aquí explico lo que es el nuevo nacimiento. Respondemos la pregunta de el maestro de la ley, Nicodemo: ¿cómo es posible nacer de nuevo? ¿Será que hay que ir allí al vientre de la madre otra vez y volver a nacer? Pero Jesús se lo explicó para él y para todos nosotros. Entrando al reino de Dios. Y mi tercera obra literaria lleva por título Historias de Mujer.
de costilla a reina. 14 mujeres que aparecen sus nombres en las Sagradas Escrituras. Historia, revelación y al final tenemos una producción musical. Me gusta cantar para el Dios Todopoderoso. Yo creo que la música es importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y estas son predicaciones cantadas, no te las puedes perder. Historias de mujer de costilla a reina, y aquí al frente un sello que tiene mucha importancia para mí. Este libro fue premiado en California State University por The International Latino Book Awards. Muy bien, disponible para ti de costilla a reina. También tenemos disponible para ti, ya que me lo han solicitado. Me preguntan varias veces cuál es la Biblia que usted utiliza. Varias. La Biblia Peshitta, la Biblia Sefer Davar, que es esta que está aquí, que es la que estoy recomendándote, porque casi todas las versiones están accesibles para usted. La Reina Valera, por ejemplo, Biblia de las Américas, la versión Nueva Internacional, pero esta no es muy fácil de conseguir. Sefer Davar, y si tú estás interesado en esta versión, que conserva los nombres originales de los personajes de la Biblia, llámanos ahora o escríbenos al 787-667-3070 o al siguiente correo electrónico info@marlinarroyo.com. Marlin se escribe MARLYN, arroyo.com. Con esto dicho y con muchos deseos de comenzar esta preciosa enseñanza en esta noche, ¿qué te parece si levantamos una oración al Padre Eterno? Porque es importante orar. Vamos a ponernos de acuerdo. En este momento, mientras estoy transmitiendo en vivo para ti, aquí en Puerto Rico y en las naciones de la tierra, se está viviendo uno de los momentos más difíciles, donde hay una epidemia de coronavirus. Y por lo menos aquí en la isla se han emulado instrucciones que hemos visto en otros países y estamos en lo que se llama cuarentena. Yo no sé cuántos días, me parece que son más de 40 días los que vamos a estar en nuestros hogares. Pero se le llama cuarentena, donde no podemos salir del hogar a menos que sea para algo importante, para una emergencia. Y es importante poder ser eco de la voz de los gobiernos, quedarnos en casa. Pero quedarnos en casa también es un beneficio para que puedas compartir con los tuyos, para que puedan orar juntos, para que puedan tomarse de la mano y adorar juntos al Dios Todopoderoso. Una gran oportunidad para poder estudiar las Sagradas Escrituras. Por esta razón he tomado la decisión de estar todos los días contigo. Todos los días a esta hora vamos a estar compartiendo contigo enseñanza de la palabra del Señor. Busca la Biblia. Busca un lugar donde puedas anotar, porque yo te prometo que la enseñanza de hoy estará interesantísima. Habrá aprendizaje, tendrás más revelación de la Escritura para aplicarla a tu vida, y para los que son líderes, herramientas. Usted añádale por favor más conocimiento a lo que usted va a recibir, va a aprender durante la próxima hora, y por favor compártalo con los demás. Oramos. Vamos a orar. Padre eterno, Padre santo, Padre bueno, de amor, de bondad, de misericordia, juez justo. En esta preciosa hora, una vez más confesamos que Jesucristo es nuestro Señor, Salvador, Sanador, Libertador, Redentor, el que nos bendice, nos prospera y el que volverá por cada uno de nosotros. Te damos gracias, Padre, por Él. También te damos gracias por tu precioso Espíritu Santo de Dios, nuestro amigo, nuestro consejero, maestro, consuelo y refugio, asignado por ti para estar con nosotros aquí en la tierra. Cuán agradecidos estamos de ti por la vida, cuán agradecidos por este tiempo, por la salud, por todo lo que tú nos das. Y aún te damos gracias por las adversidades. Te damos gracias por los momentos de crisis, por los momentos de dolor, porque sabemos lo que tu palabra nos ha enseñado, que todo, absolutamente todo, al final obrará
para nuestro bien. Gracias, Padre. Oramos en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. ¿Estamos contentos? Pues hoy vamos a comenzar nuestra enseñanza. Saulo de Tarso, fariseo. Y quiero darte un poquito de historia sobre quién era Saulo de Tarso y vamos a ir a momentos importantes en la vida de este hombre. Comencemos con algunos detalles que aparecen en la historia y que también encontramos en la palabra del Señor. Saulo de Tarso. En el año 8 de la era cristiana, en el año 8 después de Cristo, nace este hombre, Saulo, en un lugar llamado Tarso. Es por eso que se le conoce como Saulo de Tarso, israelita, puro israelita de la tribu de Benjamín. Así que eran judíos de lengua aramea y fue circuncidado a los 8 días de nacido, porque esto era lo que establecía la ley, que todo bebé tenía que ser circuncidado al 8º día de nacido, y así ocurrió con Saulo de Tarso, lo que obviamente nos da una información importante, que sus padres eran fieles seguidores y hacedores de la ley, también de las tradiciones y las costumbres judías. Saulo, ese fue su nombre y significa el deseado. Mire qué nombre más hermoso, el deseado. Paréntesis, más adelante su nombre le fue cambiado. Jesucristo le cambió el nombre de Saulo a Pablo y el significado de Pablo es el más pequeño. Mire qué contraste. Cuando nació, el deseado, y cuando comienza el ministerio, el más pequeño. Cierro paréntesis y continuemos, por favor. Saulo, del griego Saulus. Ahora bien, según la costumbre judía, ¿verdad? La historia que pasó de boca en boca, se dice que a los 5 años de edad, ya Saulo de Tarso estaba aprendiendo a leer en la lengua hebrea. Obviamente, si a los 5 añitos está aprendiendo a leer lengua hebrea, es porque ya habla la lengua hebrea. Pero también aprendió el idioma griego. ¿Por qué el idioma griego fue importante para Saulo de Tarso? Porque era el lenguaje que se hablaba allí, en su ciudad natal, en Tarso. Y ya estamos hablando de dos idiomas. Dominaba el griego y dominaba también el hebreo. De hecho, la historia nos enseña que Saulo de Tarso dominaba 3 idiomas: el arameo, el hebreo, el griego, y eran los mismos idiomas, son los mismos que aparecen registrados en la palabra del Señor. Importante este detalle porque nada operó por casualidad en la vida de este escogido del Padre, Saulo de Tarso, que posteriormente se convierte en el apóstol Pablo. A los 15 años de edad fue enviado a Jerusalén para ser formado en el conocimiento de la ley, de la Torá, de las costumbres, de las tradiciones. Y este detalle me parece muy relevante porque era joven, apenas era un adolescente, y había un interés en sus padres y un interés en él también para conocer la Torá, para conocer la ley, los mandamientos, para conocer costumbres, tradiciones, y allí fue formado a los pies de un maestro, de un rabino llamado Gamaliel, hombre piadoso y muy pacífico. Para darte un poco más de historia y entrar al carácter de Saulo de Tarso y acontecimientos en su vida que nos van a dar hoy mucha luz para entender la palabra del Señor, a los 26 años de edad, Saulo de Tarso se entera de que ha surgido una nueva comunidad, la comunidad cristiana, algo que le llaman iglesia, y pidió una carta de autorización a los principales líderes religiosos de aquel tiempo para perseguir a los cristianos. Saulo de Tarso, además de todos estos detalles que te he compartido, también aprendió un oficio. No solamente se dedicó a aprender sobre la ley, sino que era un hombre que se dedicaba también a construir
carpas. Por lo tanto, construía carpas, pero era un hombre que amaba la ley, la Torá. Era un hombre que seguía las instrucciones de las tradiciones, de las costumbres de la época. Si lo miramos desde este punto de vista, era un hombre apasionado, era un hombre intachable. Pero su ministerio era un ministerio de muerte. Aunque era un hombre muy religioso, fariseo de fariseos, su ministerio no era un ministerio de vida, era un ministerio de muerte. Y llamo tu atención a este detalle porque una persona puede ser muy religiosa, una persona puede ser cuidadosa con las leyes, con las costumbres, con las tradiciones, y aún así tener en su boca un mensaje que lleva a la gente a la muerte y no un mensaje que lleva a la gente a la vida eterna. Con todos estos detalles que te he hablado de Saulo de Tarso, pues no es difícil entender por qué Saulo de Tarso, posteriormente conocido como el apóstol Pablo, hizo lo que hizo. Y es que era un judío devoto. Toda la vida a él le enseñaron religión. Toda la vida fue educado en la importancia de servirle a la ley. Y obviamente también Saulo de Tarso, como otros religiosos, estaban esperando un momento, el momento inminente de la redención política de Israel. Esa idea de que el tan anhelado Mesías fuera ejecutado como el peor de los criminales allí en la cruz del Calvario, no, esa noticia y ese mensaje era demasiado como para que Saulo de Tarso lo aceptara, como para que Saulo de Tarso lo tolerara, porque eso no fue lo que él aprendió desde su niñez, adolescencia, en su adultez. El Cristo, ese hombre en la cruz del Calvario, Dios, eso se alejaba totalmente de lo que él había estudiado. Paréntesis. Por eso es importante la palabra arrepentimiento. Te lo voy a repetir. Arrepentimiento significa que tiene que venir un cambio en la forma de pensar. La gente ha aprendido cosas desde niños, adolescentes, en la adultez han aprendido cosas. Y si ese aprendizaje se aleja totalmente de los principios del reino, esa persona se tiene que arrepentir, aunque la persona entienda que no ha hecho nada malo, aunque la persona entienda que está correcta delante del Dios Todopoderoso. Y Saulo de Tarso no entendía que él tenía que arrepentirse. Y no es de sorprendernos entonces que Saulo de Tarso estuviera convencido, total y absolutamente convencido, de que los seguidores de Jesús eran desleales a la Torá. Él vivía convencido de que esos llamados cristianos entorpecían el plan de Dios para Israel. Sí, Señor, eso pensaba religión y eso pensaba Saulo de Tarso. Y de hecho, Saulo de Tarso creía que todo ese mensaje, esas aseveraciones de que el Jesús crucificado es el Señor Todopoderoso, que era el Mesías y que había resucitado al tercer día de entre los muertos, para Saulo de Tarso esto era una ofensa, esto era una abierta apostasía imperdonable. Trate de entender en esta noche el corazón de Saulo de Tarso. Y ahora no era tolerante. Es que no había tolerancia para esta clase de pensamiento ni para nadie que se rehusara a abandonar la religión, para alguien que se rehusara a abandonar todo aquel aprendizaje que había recibido desde la niñez. Y Saulo había tomado una decisión, mire, con una pasión, con una fuerza. Había tomado la decisión de ser el agente del Padre Eterno para erradicar de Israel toda esa creencia absurda de que Jesucristo es el Señor. Toda esa creencia absurda de que el Mesías había muerto en la cruz del Calvario, de que había descendido a los infiernos, resucitado al tercer día. ¿Cómo? Que se le apareció
durante 40 días a sus discípulos, a los que creían en él y que ahora se desapareció y ya no lo vemos. Saulo de Tarso pensaba que era algo absurdo, totalmente absurdo. Y así aparece primeramente en las páginas de las Sagradas Escrituras. Mire qué presentación. Aparece como un perseguidor de la iglesia, pero no un perseguidor cualquiera, porque un perseguidor puede ser alguien que habla mal. Un perseguidor puede ser un murmurador, alguien que levanta falso testimonio, alguien que miente. No, un perseguidor violento de sus compatriotas judíos que habían creído en Jesús como rey y como señor. Sin embargo, a pesar de este tipo de mentalidad, a pesar de esta violencia de Saulo de Tarso, como sabemos, Dios tenía planes diferentes para Saulo. Planes que nunca él pudo imaginar. Yo creo que si alguien se lo hubiese profetizado, Saulo de Tarso jamás lo hubiese creído. Y este judío no solamente iba a predicar que Jesús era el Mesías, sino que el plan de Dios era que este judío iba a predicarle a los gentiles también. Y que quién iba a imaginar que se iba a destacar como apóstol. Ahora, vamos a hablar un poco de historia. Lo encontramos primeramente como perseguidor de los cristianos. Vamos a leer Biblia, por favor. Hechos, capítulo 7, versos 51 al 58. Saulo de Tarso aparece primeramente en Hechos de los Apóstoles involucrado en un asesinato, involucrado con el apedreamiento de un hombre que la Biblia dice que cuando la gente lo veía, la gente veía gloria en él. La gente veía como la cara de un ángel en el rostro de Esteban. Pero nada de eso Saulo de Tarso pudo ver. Su razonamiento lo cegaba. Su convencimiento de la verdad lo cegaba. Su amor y su pasión por la Torá lo cegaban. Él vivía, y quiero por favor llamar tu atención a este detalle, convencido de que era un servidor del Padre Eterno, convencido de que él estaba haciendo lo correcto. Leamos Hechos capítulo 7, verso 51, y por favor, aquella persona, si usted conoce a alguien que lo que tiene es un ministerio de persecución, un ministerio de muerte, un ministerio que se aleja totalmente del carácter de Jesucristo, del carácter del Espíritu Santo, pero que aún así se cree que es salvo y que aún así cree que él está correcto, hágale llegar este mensaje a los Saulos de Tarso de la vida. Este es el resultado de religión, el resultado del fariseísmo. Dice: pero ustedes, siguió diciendo Esteban, siempre han sido tercos y tienen oídos y corazón paganos. Siempre están en contra del Espíritu Santo. Son iguales que sus antepasados. ¿A cuál de los profetas no maltrataron los antepasados de ustedes? Ellos mataron a quienes había hablado de la venida de aquel que es justo. Y ahora que este justo ya ha venido, ustedes lo traicionaron y lo mataron. Ustedes que recibieron la ley por medio de ángeles, no la obedecen. Cuando oyeron estas cosas, se enfurecieron y rechinaron los dientes contra Esteban. Pero él, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pies a la derecha de Dios. Entonces dijo: miren, veo los ojos abiertos y al Hijo del Hombre a la derecha de Dios. Pero ellos se taparon los oídos y dando fuertes gritos se lanzaron todos contra él. Lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon.
Los que hacían de testigos contra él dejaron sus ropas al cuidado de un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oró diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Luego se puso de rodillas y gritó con voz fuerte: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, murió. Padre Santo y Padre Bueno, que es que me voy a detener unos minutos para darle un poco de revelación a esto que acabamos de leer. Sé que va a bendecir tu vida. Allí está el joven Esteban. También Saulo de Tarso era joven. Están ambos en el mismo escenario. Esteban, lleno del Espíritu Santo, dice la palabra del Señor. Te lo quiero repetir. En otra porción de las Sagradas Escrituras dice que cuando lo miraban tenía cara angelical. La gloria de Dios estaba en él. Y él estaba predicando el mensaje del reino. Y él estaba predicando que Jesús es el Señor. Claro está, hay un detalle. Y es que Esteban está acusando a los judíos que están allí. Y le está diciendo: ustedes son los responsables de la muerte de Jesús. Ustedes son los responsables de que él haya ido a la cruz. Y de repente, en medio de su predicación, el Padre Eterno le da una visión a Esteban. Y él mira al cielo y dice: veo. ¿Y qué es lo que está viendo? Él dice que está viendo a Jesús que está allí, a la diestra del Padre Todopoderoso. Eso es lo que está diciendo. Y cuando los judíos que están allí escuchan las palabras del joven Esteban, se taparon los oídos, empezaron a rechinar o a crujir los dientes. Puedes imaginártelo en este momento. Lo echaron fuera de la ciudad, lo apedrearon, le quitaron sus vestiduras. ¿Y sabes dónde colocaron las vestiduras? A los pies, al cuidado de Saulo de Tarso. Y allí está Esteban muriendo, murió ese día, murió apedreado, mirando al cielo y diciéndole al Señor: recibe mi espíritu. Dijo tres cosas. Dijo: estoy viendo a Jesús a la diestra del Padre. Dijo también: recibe mi espíritu. Y número 3, también dijo: no le tomes en cuenta este pecado. Y allí se cerraron los ojos de Esteban. Se apagó su vida terrenal para siempre. Ahora quiero que te imagines el escenario, porque al lado está el joven Saulo de Tarso. El joven apasionado, el joven perseguidor de los cristianos. Allí está Saulo de Tarso. Él todavía no lo sabe, todavía ni se lo imagina, pero tiene las vestiduras, tiene el manto de Esteban a sus pies. Y esto tiene una revelación maravillosa que voy a compartir contigo inmediatamente. Y es que en la misma posición, me voy a adelantar un poco, pero es para que veas la revelación. En la misma posición que terminó su vida y ministerio el joven Esteban, en esa misma posición comenzó su ministerio Saulo de Tarso. Lo vamos a estudiar en unos minutos, pero quiero adelantarme. Y es que lo que no se imagina hasta ese momento Saulo de Tarso es que Jesús ya lo escogió. Es que el Padre lo escogió. Él no lo sabe, pero Jesús se le va a aparecer lleno de gloria. Él se va a caer al suelo de un animal y él va a terminar en el piso mirando hacia arriba y ciego, porque él perdió la vista en ese encuentro sobrenatural con Jesús de Nazaret. Y aquí hay un detalle maravilloso, y es que Jesús ni se dejó ver por él, porque la luz era tan resplandeciente que Saulo de Tarso quedó ciego.
Jesús lo dejó tirado en el piso, ni le dio la mano, ni lo levantó, ni fue muy amable con él tampoco. Así comenzó el llamado de Saulo de Tarso, con un reproche de parte de Jesús. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora, el detalle al cual quiero llamar tu atención en este momento es que ahora Saulo tiene allí, en el escenario de la muerte de Esteban, las vestiduras, el manto de Esteban. Y es que espiritualmente hablando, en el mismo punto en que Esteban termina el ministerio, en ese mismo punto, Saulo de Tarso comienza el ministerio. Ambos, uno termina, uno comienza, tirados en el suelo, mirando hacia arriba frente al Nazareno, frente a Jesús de Nazaret y perdiendo la visión delante del Todopoderoso. Da la impresión que donde Esteban dejó el ministerio, y Esteban no era cualquier hombre, donde él terminó el ministerio como si fuera una carrera con un batón, allí mismo lo comienza Saulo de Tarso. Pero me adelanté un poquito y no me quiero adelantar mucho. Quería hablarte de que Saulo de Tarso fue responsable de la muerte de Esteban, del apedreamiento de Esteban. Y quiero que vayas conmigo a otra porción de las Sagradas Escrituras. Porque luego, en conexión con la mayor escala de persecución que estalló en Jerusalén, y vamos a ir a Hechos, capítulo 8, versos 1 al 5. Perdónenme, por favor. Tenemos aquí otra vez a Saulo de Tarso debatiendo, discutiendo, persiguiendo. Vamos a leer la palabra del Señor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versos 1 al 5. Dice la Biblia: y Saulo estaba allí dando su aprobación a la muerte de Esteban. Saulo persigue a la iglesia. Aquel mismo día comenzó una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos, menos los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y de Samaria. Algunos hombres piadosos enterraron a Esteban y lloraron mucho por él. Mientras tanto, Saulo perseguía a la iglesia y entraba de casa en casa para rastrear a hombres y mujeres y mandarlos a la cárcel. Yo tengo que leer esto otra vez. Aquí está diciendo la palabra del Señor que sin duda alguna Saulo de Tarso fue responsable de la muerte de Esteban. Hombres piadosos sepultaron el cuerpo de Esteban. Mientras tanto, Saulo seguía persiguiendo, y era tan violento que entraba de casa en casa buscando hombres y buscando mujeres creyentes en Jesús para acusarlos y para mandarlos a la cárcel. O sea, no era que Saulo de Tarso, si se encontraba con ellos, no, era que él los buscaba, él los perseguía. Verso 4, pero los que tuvieron que salir de Jerusalén anunciaban la buena noticia por donde quiera que iban. Felipe, uno de ellos, se dirigió a la principal ciudad de Samaria y comenzó a hablarles de Cristo. Bueno, me detengo un momentito. Así es como esto funciona. Me gusta mucho este verso y lo repito una y otra vez, sobre todo en estos momentos de crisis, en la adversidad. Todo obra para bien para los que aman al Señor. Todo. Y es verdad. Hay muerte y Saulo es responsable. Hay persecución y Saulo es responsable de esa persecución. Saulo los está buscando de casa en casa. Obvio que Saulo no es el único que está persiguiendo de esta manera. Los están acusando, los están enviando a la cárcel, pero esto provocó que la gente se dispersara. Los apóstoles no. Los apóstoles permanecieron, pero
muchos creyentes se dispersaron y donde quiera que iban, llevaban el mensaje del reino, lo que significa que este evangelio comenzó a crecer, comenzó a expandirse gracias a la persecución. ¿Puedes ver el todo obra para bien? Muy bien. Siempre trata de buscar lo positivo, trata de buscar lo bueno en medio de la adversidad. Le estoy hablando a creyentes. Gracias. Le estoy hablando a gente que ama al Señor. Le estoy hablando a gente que Dios escogió, que Dios tiene propósito con ellos. Cuando Dios tiene, un propósito contigo, esto lo aprendí de un predicador que utiliza muchos refranes. Somos como el corcho, que no importa la profundidad a la que te sumerjan, mira, tú siempre sales a flote, siempre sales flotando. Muy bien. Y esto estaba aconteciendo aquí. Ahora, Pedro, Esteban, Felipe y Pablo juegan un papel extremadamente importante en este libro de Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué? Porque participaron en unos eventos históricos que contribuyeron a la propagación del evangelio, de la fe, más allá del pueblo judío. Aquí está la importancia. Y Esteban, aunque murió joven, tiene muchísima importancia porque su predicación y su martirio parecen haber tenido un impacto fuerte, una fuerte influencia en Saulo de Tarso. Y es que Esteban era de habla griega. Y Esteban, como lo sabemos, era uno de los diáconos, de los 7 diáconos originales de la iglesia de Jesucristo. Vamos a leerlo, por favor, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versos 2 al 7. Con esto quiero dejar en evidencia que Saulo de Tarso no fue el responsable de la muerte de cualquier persona, fue el responsable de la muerte de un santo. El responsable de la muerte de alguien muy importante y muy amado en la iglesia de Jesucristo. Cuando sepultaron a Esteban, la gente sufrió y la gente lloró muchísimo su pérdida. Leo, Hechos 6:2. Dice: los 12 apóstoles reunieron a todos los creyentes y les dijeron: no está bien que nosotros dejemos de anunciar el mensaje de Dios para dedicarnos a la administración. Así que, hermanos, busquen entre ustedes 7 hombres de confianza, entendidos y llenos del Espíritu Santo, para que les encarguemos estos trabajos. Nosotros seguiremos orando y proclamando el mensaje de Dios. Todos estuvieron de acuerdo y escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, uno de Antioquía que antes se había convertido al judaísmo. Antes de leerte los versos 6 y 7, cada vez que leo esta porción escritural me gusta y me parece necesario repasar lo siguiente: nunca tengas en poco un ministerio. Sí, esto es importante decirlo, porque hay gente que se cree que limpiar el templo, que barrer, que freír alguna fritura para colaborar con la casa del Señor es poca cosa. Y aquí estamos subrayando que Esteban, lo repito una y otra vez porque la Biblia así lo dice, lleno del Espíritu Santo, leal, fiel, íntegro, un hombre de fe, fue escogido para atender las mesas. Ahora, versos 6 y 7. Luego los llevaron a donde estaban los apóstoles, los cuales oraron y les impusieron las manos. Así que el mensaje de Dios iba extendiéndose y el número de los creyentes aumentaba mucho en Jerusalén. Incluso muchos sacerdotes judíos aceptaban la fe. Según Hechos de los Apóstoles, también había un grupo de judíos, pero extranjeros, que habían ido a vivir a Jerusalén. Quiero leerte Hechos capítulo 6, verso 9, porque es un detalle relevante en nuestra historia. Dice: algunos de la sinagoga llamada de los esclavos libertados, junto con algunos de Cirene, Alejandría, de Cilicia y de la provincia de Asia,
comenzaron a discutir con Esteban. Mire qué interesante. Judíos extranjeros. Me llama la atención de Cirene. ¿Recuerdas que Simón de Cirene ayudó a Jesús a cargar la cruz? Gente de allí discutían con Esteban por el contenido de la predicación, por la enseñanza de Esteban. Porque la enseñanza de Esteban era en el evangelio del reino, hablaba de Jesús. Y es probable, muy probable, que Saulo de Tarso haya estado involucrado en esas discusiones, que estuviese involucrado en esos debates, porque es que la palabra del Señor dice que Saulo de Tarso conocía a Esteban. Él estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban. Cuando usted lee Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 6, versos 9 al 15, usted descubre lo siguiente. Vamos a leerlo. Estoy todavía en detalles de la vida de Saulo de Tarso, pero voy a entrar en revelaciones en unos minutos para que sean aplicadas a tu vida. Dice, 6:9 de Hechos. Algunos de la sinagoga llamada de los esclavos libertados, junto con algunos de Cirene, Alejandría, Cilicia, de Asia, comenzaron a discutir con Esteban. Pero no podían hacerle frente, porque hablaba con la sabiduría que le daba el Espíritu Santo. Esto me da un poco de risa, porque es que yo nada más de imaginarme el rostro de Saulo de Tarso, quedándose sin argumentos y perdiendo el debate, porque quien estaba hablando a través de Esteban era el Espíritu Santo. Aquello tiene que ser muy interesante. Sigo leyendo, verso 11. Pagaron entonces a unos, escuche, para que afirmaran que lo habían oído decir palabras ofensivas contra Moisés y contra Dios. Pagaron. De este modo, alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los maestros de la ley, por lo cual atacaron a Esteban, lo apresaron y lo llevaron ante la Junta Suprema. Además, escucha y lea, buscaron testigos falsos que dijeron, ese hombre no deja de hablar contra este santo templo y contra la ley. Le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret va a destruir el templo y que va a cambiar las costumbres que nos dejó Moisés. Las autoridades y todos los que estaban allí sentados, al mirar a Esteban, vieron que su cara era como la de un ángel. Ahora, ¿qué cargos levantaron contra Esteban? Cuando yo te leo esta porción de las Sagradas Escrituras en Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, verso 9 al 15, ¿no se te parece a Mateo capítulo 26, verso 59 al 61? De hecho, voy a leértelo para aquellos, ¿verdad?, que no saben de lo que hablo. Voy a leerlo rápido, voy a leerlo. Dice, Mateo 26, 59 al 61. Escuche. Los jefes de los sacerdotes y toda la Junta Suprema buscaban alguna prueba falsa para condenar a muerte a Jesús, pero no la encontraron. A pesar de que muchas personas se presentaron y lo acusaron falsamente, por fin se presentaron dos más que afirmaron, este hombre dijo, yo puedo destruir el templo de Dios y volver a levantarlo en 3 días. Lo mismo, esta es la misma estrategia. La misma estrategia contra Jesús es la que están utilizando contra Esteban. Y es la misma que utilizan hoy. Mentiras, falso testimonio, poner palabras en la boca de los escogidos de Dios, palabras que no son ciertas. Y la gente se creía toda esa mentira. Mira acá, corazón, mira acá. Nunca caiga en el pecado de los religiosos. Si usted no vio, si usted no escuchó, si usted no estuvo allí y si usted no tiene la evidencia, pero mire, verás, porque hay evidencias también que son falsas. Recuerda el manto de colores lleno de sangre.
El manto de José que le llevaron a su padre Jacob. Y le dijeron, está muerto, mira la evidencia. Y era una falsa evidencia. Escuche, si usted no ve, si usted no escucha de la fuente original, y si la evidencia no es veraz, no crea todo lo que dicen. Porque es que religión siempre se ha dedicado a hablar mal de los ungidos. Satanás es un experto murmurando. Satanás es un experto mintiendo, él es padre de mentira, levantando falso testimonio. Así es como el mundo opera. Cuando alguien del mundo ya no puede debatir, ya no puede discutir y sabe que no puede llegar al nivel del escogido del Señor, lanza piedras para tratar de bajarlo, lanza piedras para tratar de matarlo, para tratar de destruir su vida y ministerio. Le ocurrió a Jesús, aparece evidenciada en Mateo capítulo 26, y le ocurrió también a Esteban, la misma estrategia. El apóstol Pablo más adelante dice en la palabra del Señor que él conoce bien al diablo, que él no ignora sus maquinaciones. Y es que Satanás ha tenido tanta experiencia con el ser humano que, por favor, siéntese a analizarlo por un instante. Siéntese a pensar y a orar. Las técnicas son las mismas, las estrategias son las mismas. Le pongo punto final a este detalle. Si usted no lo escuchó, mire, con sus oídos, no porque alguien le cuente. Usted, a la fuente original, si usted no lo vio con sus ojos, si usted no tiene la evidencia veraz, usted no crea eso, no se crea cualquier cosa, porque siempre ha sido la estrategia de religión contra los escogidos del Padre. Lo mismo, hasta le pagaban a la gente para que mintiera, convencían a la gente, miente, di esto, hablemos mal de esta persona. No hay cosa que le haga más daño a la iglesia de Jesucristo que los chismosos y los murmuradores. Y peor, cuando el chisme es pastor contra pastor, cuando el chisme es hermano contra hermano, cuando el chisme es dentro del mismo cuerpo de Cristo. Pero usted tranquilo que eso el Señor lo va a resolver. Tranquilo, juez justo es el Dios Todopoderoso. Pero déjeme calmarme y continuar con la enseñanza. Así que tenemos a Esteban con una predicación fuerte, no te lo voy a negar, una predicación feroz, violenta, claro que sí. Pero ahora vino una persecución sin misericordia. Y la feroz hostilidad contra la predicación del joven Esteban parece haber sido el resultado de dos cosas diferentes. Por un lado, Esteban despertó el coraje, ¿sí? Se taparon los oídos, rechinaron los dientes, despertó la ira de sus oponentes, porque en la predicación de Esteban no le daba importancia primordial a la ley judía y no le daba la importancia que los judíos esperaban al templo, ¿verdad? Que se habían convertido en el punto focal del judaísmo y que eran símbolos religiosos atesorados. Era como la identidad religiosa y nacional, el templo y la ley. Pero Esteban hizo mucho más que no darle tanta importancia a estos dos íconos atesorados, sino que ha proclamado con una pasión, con una fuerza, el mensaje de Jesús, el Mesías crucificado y resucitado. Y ese era el verdadero centro de su fe. Y eso era lo que predicaba. Entonces, no es de extrañar que haya hecho enojar a Saulo de Tarso, el fariseo. Quiero que leas conmigo Filipenses capítulo 3, versos 3 al 6. Filipenses 3 al 6. Dice la palabra del Señor: porque los verdaderos circuncidados somos nosotros, los que adoramos a Dios movidos por su Espíritu y nos gloriamos de ser de Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en las cosas externas. Aunque también yo tengo razones para confiar en tales cosas, nadie tendría más razones que yo
para confiar en ellas. Me circuncidaron a los 8 días de nacer. Soy de raza israelita. Pertenezco a la tribu de Benjamín. Soy hebreo e hijo de hebreos. En cuanto a la interpretación de la ley judía, fui del partido fariseo. Era tan fanático que pertenecía a los de la iglesia. Y en cuanto a la justicia que se basa en el cumplimiento de la ley, yo era irreprochable. Santo Padre, no es de extrañar cuando leemos todos estos versículos, y estoy próxima a entrar en la revelación de las Sagradas Escrituras bajo un maravilloso aguacero en mi ciudad de Ponce, Puerto Rico. Qué bueno, lluvia significa bendición. Tenía un celo contra los primeros cristianos y era un militante de los fariseos, lleno de un fervor y una pasión, de un celo revolucionario. Y Saulo vio que las grandes profecías, las grandes promesas proféticas del reino de Dios aún no se habían cumplido. Y como algunos piensan que Dios necesita un poquito de ayuda, posiblemente Saulo de Tarso también quería ayudar a Dios a apresurar ese día, limpiando a Israel de toda la corrupción religiosa, incluyendo limpiar a Israel de toda esta nueva enseñanza de la iglesia de Jesucristo. Había que limpiar. Y es así como un día, y vamos a ir entrando en contexto, un día Saulo de Tarso, asesino, cómplice, perseguidor y convencido de que hacía lo correcto, hombre preparado, conocedor de la ley. No quiero entrar en puntos controversiales, pero fíjate que conociendo y practicando toda la ley, era un perseguidor de Jesús. Conocedor de la ley y practicante de todo esto, fariseo de fariseos. El ministerio que él tenía era un ministerio de muerte. Cuidado con eso. Convencido, totalmente convencido de que Dios lo apoyaba y con el respaldo de las autoridades espirituales iba un día en la persecución. Ya te leí en la palabra del Señor que él iba, mira, de casa en casa, sacaba hombres, sacaba mujeres, no le importaba, los acusaba, los metía a la cárcel. Y un día, a los 26 años de edad, él pide una carta de autorización, porque el hombre sabe de cobertura espiritual. El hombre sabe de orden, sabe pedir permiso, sabe de protocolo. Aleluya. Pide una carta de autorización para continuar persiguiendo a los creyentes. Y es allí cuando de forma inesperada, es que no podía ser de otra manera y el Padre lo sabía, tiene un encuentro sobrenatural. Jesús mismo se le aparece. Suponemos que Saulo de Tarso iba cabalgando un caballo. La Biblia dice que era un animal, suponemos que era un caballo. El impacto fue tan fuerte para él y para el animal que cayó al suelo. Se quedó ciego y escuchó las palabras de Jesús. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Me detengo. La gente se cree que hablando mal del pastor, que hablando mal de la pastora, que hablando mal del apóstol, del profeta, de los ungidos del Señor, hablando mal, ellos siguen correctos delante del Dios Todopoderoso. Qué contradicción, ¿verdad? La religión es contradictoria. Yo quiero decirte que hablando mal de la iglesia, tú no puedes decir que tú estás aprobado por Jesús, ni estás operando del lado de Jesús. Alguien tiene que reaccionar en esta enseñanza. No, Jesús dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Sí, porque estaba persiguiendo a la iglesia, por eso mismo. Y ahora le dice Jesús, porque Jesús lo toma personal. Si tú persigues a mis escogidos, me persigues a mí.
Si tú persigues a los míos, me persigues a mí. Por lo tanto, no digas que yo te apruebo y no digas que eres de los míos, porque tú eres un perseguidor de los míos. Eso es lo que le está diciendo Jesús de Nazaret. Y te repito, y el apóstol Pablo Saulo de Tarso, el fariseo, estaba convencido de que tenía el respaldo de Dios. Y ahí está diciéndole: Dios, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar golpes contra el aguijón. Y ahí le hace un llamado. Y allí le da una instrucción: sométete a una nueva autoridad espiritual. Mira, te cambio de cobertura espiritual. ¿Tú vas con qué? ¿Con una carta de tu cobertura espiritual, de tu autoridad? Tu cobertura espiritual te permite perseguir la iglesia, te permite hablar mal así, te permite debatir y protestar así, te permite eso. Pues yo te voy a cambiar ahora de cobertura espiritual. Quiero que vayas donde un hombre, y le dio nombre, le dio dirección. Al mismo tiempo le habla a este hombre, Ananías, y le dice: quiero que recibas a Saulo de Tarso. Ananías dice: no, Señor, yo no, yo he escuchado quién es Saulo de Tarso. Ese persigue a los cristianos y aún donde yo resido tiene autorización. En esta jurisdicción él tiene autorización. Y me gustan las palabras de Jesús para su ungido. Le dice: hazlo, impon las manos sobre él, recíbelo, porque vaso escogido me es este, para llevar mi nombre delante de judíos, delante de gentiles. Y ahora Saulo de Tarso, ciego, no fue Jesús el que le impuso las manos, Jesús ni lo tocó, ahí trabajó con él, lo dejó tirado en el suelo. Resuélvelo, resuélvete. Y comienza Saulo un proceso de conversión. Y ahora ya no es Saulo de Tarso, ahora se convierte en el apóstol Pablo. Y yo quiero hacerte un breve resumen, porque mañana yo voy a profundizar en el apóstol Pablo, el apóstol para gentiles. Pero hoy quiero que hagas un viaje conmigo. Viaja conmigo, porque voy a hacerte un pequeño resumen de este perseguidor Saulo de Tarso, que ahora está recién convertido al apóstol Pablo. Muy bien. Y aquí Pablo se dedicó a la predicación del evangelio. Él lo hizo por aproximadamente 25 años. Y a él se le atribuye escribir 13 epístolas. Según la historia, Pablo murió decapitado. Al final vamos a hablar de eso mañana. Decapitado en el año 67 después de Cristo. Y se alega que fue en la misma temporada en que fue crucificado el apóstol Pedro, con la cabeza hacia abajo, los pies hacia arriba, donde hoy está localizado el Vaticano. Escuche mi enseñanza del día de ayer, Pedro, hombre de revelación. Y Pablo murió joven, de algunos 50 y tantos años de edad, y en tan corto tiempo transformó el mundo con un mensaje del reino, con el mensaje del evangelio. Pero hoy yo quiero llevarte a Pablo en diferentes etapas de su vida. Viajamos. Bueno, tenía un añito en el ministerio, cuando el apóstol Pablo ya escribía. Recuerda que era un hombre culto, era un erudito, y ya escribía. Y escribió Gálatas. Un añito de convertido, Gálatas, en el año 48 de la era cristiana. Y lo buscamos, Gálatas capítulo 1. Vamos a buscar la Biblia, por favor. Busca la Biblia conmigo. Gálatas capítulo 1, si eres tan amable. Voy a leerte los versos 11 y 12. Viaja conmigo al Nuevo Testamento. Gálatas, capítulo 1. Te voy a leer el verso 1 y luego 11 y 12. ¿Quieres? Vamos. Léelo conmigo. Pablo, apóstol, no enviado ni nombrado por los hombres, sino por Jesucristo mismo y por Dios Padre, que resucitó
a Jesús. Ven al 11. Sepan ustedes esto, hermanos. El evangelio que yo anuncio no es de invención humana. No lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino que Jesucristo mismo me lo hizo conocer. Y puedes seguir leyendo. Gálatas capítulo 1. Un añito de convertido tiene allí el apóstol Pablo. Y aquí vemos a Pablo en esta carta a los Gálatas un poquito orgulloso, un poquito arrogante. Todavía con un año de convertido le queda algo de Saulo de Tarso. Por ejemplo, yo soy apóstol, no llamado por hombres, sino por Dios mismo. Algo así como que yo soy apóstol y que quede claro que a mí me llamó directamente el Espíritu Santo. Yo no necesito de nadie, yo no tengo que reportarme a nadie, no me hace falta cobertura espiritual, yo soy independiente, Dios es mi única cobertura. Con un añito de ministerio. Y yo lo digo de esta manera, lo parafraseo de esta manera, porque ya son muchos años que llevo en el ministerio, sí señor, más de 20 años. Y he escuchado a tanta gente decir que su única cobertura es el Espíritu Santo de Dios. He escuchado a tanta gente tan y tan independiente, unos llaneros solitarios que no se conectan con nadie, que no les rinden cuentas a nadie, que no honran a nadie. Y cuando tú le preguntas de dónde saliste, Dios me llamó. ¿Quién te ungió? Dios es mi cobertura. El Espíritu Santo está conmigo. Mira, ¿a quién tú te reportas? ¿De dónde tú vienes? ¿De dónde tú naciste? Y no le dan importancia. No le dan importancia. Cuando Jesús fue donde Juan el Bautista y se bautizó. Y es la voluntad del Padre eterno, bendito el nombre del Señor Todopoderoso. ¿Y algún pastor tuviste? Dime, ¿y ese pastor ya te aprobó, te envió, te ungió? Porque es que nadie puede llamarse a sí mismo, nadie puede ungirse a sí mismo, nadie puede ordenarse a sí mismo. Somos un cuerpo. Y en el cuerpo dependemos unos de otros. Esto es sencillo, esto es elemental, pero perdonamos a Pablo. Tenía un añito de convertido, un año de ministerio. Y en Gálatas 1:11, él dice, les hago saber que todo lo que yo sé no lo aprendí de ningún hombre. ¿En serio? ¿Y dónde se quedó el piadoso Gamaliel? Porque así lo llama la Biblia, hombre piadoso, un hombre manso, un maestro Gamaliel. Formado a los pies de él fue. No le habló de Jesús, pero todo el conocimiento que era sombra de Jesús y de lo que habría de acontecer posteriormente, lo aprendió de hombres, sí señor. Pero nada, aquí habla presumido. La gente presumida es peligrosa, porque la gente presumida y orgullosa no acepta corrección. Y aquí entre líneas vemos a un apóstol Pablo recién convertido, que no recibe corrección, como que todo lo aprendo directamente de Dios y yo no necesito que nadie me enseñe. Lo que tengo lo recibí, mire, vía satélite de Jesucristo mismo. Nuevo en el ministerio, de hecho, te voy a probar por la palabra que tampoco respetaba a otros apóstoles, los confrontaba. Nuevo en el ministerio y sin sujeción. Inhala. Exhala. Algo que es importante enseñarle a la gente que está comenzando con nosotros en el ministerio, que está aprendiendo, es sujeción. Y la gente con muchos talentos y muchas habilidades se cuelga en lo básico. Basta con que le digamos no e insisten, pero yo voy, pero yo quiero, pero yo hago. Y entonces a espaldas de la autoridad espiritual hacen unas de cosas. Y eso siempre llega a los oídos de los pastores, siempre llega a los oídos desde el liderato de los apóstoles. Entonces se va formando algo que se llama rebelión. Y la Biblia dice que como pecado de adivinación es la rebelión. La prueba básica de toda persona, de todo creyente, es la prueba de la sujeción. La Biblia dice que Jesús tuvo que aprender a sujetarse en todo.
Jesús pudo llegar hombre, pero no, nació del vientre de una mujer. ¿Y qué usted cree? ¿Que Jesús no respetaba a María? Tenía que sujetarse a María. Tenía que sujetarse a José. Tenía que sujetarse a todas las autoridades. Si algo Jesús tuvo que aprender fue a sujetarse a seres que eran inferiores a él. No tengas problema en sujetarse, digo, y si alguien cree en este momento que, ay, pero ¿por qué me tengo que sujetar si yo soy más grande que esa persona? Santo Padre, Jesús Todopoderoso. Bueno, pues Jesús se sujetó a su creación. Nada, pero es una presunción. Espero que nadie piense de esa manera. Gálatas, venga Gálatas. Estamos ahí con un año de convertido. Un año. Gálatas capítulo 2, versos 6 al 9. Búsquelo conmigo, por favor. Gálatas capítulo 2. Vamos a leer los versos 6 al 9. Inhale. Exhale. Dice la Biblia. Pero, asústese con esto, no me añadieron nada nuevo los que eran reconocidos como de mayor autoridad, aunque a mí no me interesa lo que hayan sido ellos, porque Dios no juzga por las apariencias. Hay que respirar profundo en esta parte. Así dijo. Voy a seguir leyendo. Al contrario, reconocieron que Dios me había encargado el trabajo de anunciar el evangelio a los no judíos, así como a Pedro le había encargado el trabajo de anunciarlo a los judíos. Pues el mismo Dios que envió a Pedro como apóstol a los judíos, me envió también a mí como apóstol a los no judíos. Santiago, Cefas y Juan, Pedro, que eran tenidos por columnas de la iglesia, reconocieron que Dios me había concedido este privilegio y para confirmar que nos aceptaban como compañeros, nos dieron la mano a mí y a Bernabé y estuvieron de acuerdo en que nosotros fuéramos a trabajar entre los no judíos, mientras que ellos trabajarían entre los judíos. Solamente nos pidieron, voy a leer un poco más, que nos acordáramos de los pobres, cosa que he procurado hacer con todo criado. Pero cuando Cefas, Pedro, fue a la ciudad de Antioquía, los reprendí en su propia cara porque lo que estaba haciendo era condenable. ¿Cómo? Verso 12. Pues primero comía con los no judíos hasta que llegaron algunas personas de parte de Santiago. Entonces comenzó a separarse y dejó de comer con ellos porque tenía miedo de los fanáticos de la circuncisión. Y los otros creyentes judíos consintieron también con Pedro en su hipocresía. No, yo no voy a leer más nada. Un año de convertido. El apóstol Pedro caminó con Jesús. El apóstol Pedro sí estuvo allí presente en la resurrección. Lo vio antes de la muerte y resucitado. El apóstol Pedro, que escuchó directamente las enseñanzas, y este hombre, apóstol Pablo, se atreve a decirle hipócrita y dice que lo va a reprender en la cara. ¿Qué es eso, Padre de la gloria? Y dice, no, porque es un hipócrita, porque él por un lado come con los judíos conforme a las costumbres judías y cuando vienen los gentiles se comporta de otra manera y come con los gentiles conforme a sus costumbres gentiles, hipócrita. Ay, Señor Jesús, ¿qué es esto? Pero me voy a adelantar. Todo ese berrinche del apóstol Pablo contra Pedro porque no entendía su conducta. Y lo vamos a ver. Al final de la historia, vemos al apóstol Pablo diciendo, no, porque yo con los judíos me hago judío y con los griegos me hago griego. Y Pedro no le llamó hipócrita por eso. A veces, paréntesis, la gente critica y condena lo que no entiende. Y luego, cuando lo entiende, practica exactamente lo mismo.
te hablo de experiencias personales. Yo amo la adoración. Entonces, una de las cosas que el Padre Eterno me ha permitido a lo largo de mi vida es poder conocer nuevos estilos y formas de adoración. Así que cuando llegué a esta preciosa ciudad de Ponce, aquí no había nadie ungido como apóstol. Mujeres predicando, pocas. Y yo llegué enviada por mi cobertura espiritual, quienes me formaron, le voy a dar nombre y apellido, quienes me formaron, con quienes yo me crié allí a sus pies, fue con el apóstol Héctor Rafael Pérez y la apóstol, nunca fungida como apóstol, pero para mí lo es, una gran pastora y maestra, Evelyn Pérez. Yo tengo en mi mente sus enseñanzas. Yo recuerdo el día en que me impuso las manos Héctor Rafael Pérez, pero un día aparte, después de un culto, me acerqué a Evelyn y impónme las manos. Ella me impuso las manos, ella oró por mí. Yo recuerdo sus predicaciones, aquello impactaba mi vida. Yo tengo libretas con predicaciones de la pastora Evelyn Pérez. Y fui enviada a Ponce luego de un tiempo de oración intensa. Entonces llego y yo no conocía esta ciudad. No conocía el nivel de religiosidad que había en esta ciudad. Y yo llego. Y entonces comienza la crítica. Ese fue el recibimiento. Un solo pastor, uno, me fue a ver. Uno solo me fue a ver. Yo era profesora universitaria y fue a mi oficina de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, recinto de Ponce, y me dijo, quiero darle la bienvenida a Ponce. Voy a decir su nombre. Pastor Rubén Suárez. Fue a verme a la universidad y me dijo que me daba la bienvenida a esta ciudad y me trató con respeto y me trató con amor. Luego de eso, en la radio me perseguían, oh Dios mío, criticaban lo que no entendían, me criticaban el mensaje del reino, me criticaban el maquillaje, el peinado, los zapatos altos, pero sobre todo me criticaban la forma de adorar. Criticaban la danza, criticaban pantomima, criticaban tantas cosas. Han pasado 21 años. Nunca me han pedido perdón por eso. Los perdoné ya sin que me pidan perdón. Pero hoy ellos practican lo que criticaron al principio. Y soy así de dura en mi enseñanza para darle paz a tanta gente que es criticada y que es perseguida. Si tú estás seguro, si estás segura que es Dios Todopoderoso quien te ha revelado ese diseño, sigue caminando. Eres una punta de lanza y los que hoy te critican mañana te van a imitar. Ahora voy al otro ángulo. Si tú no entiendes algo, mire, no condene, no critique, no pagará las consecuencias por eso. No lo haga. Y esto le ocurrió al apóstol Pablo, pero repito, cuando él escribe la carta a los Gálatas, lo que tienes un año de convertido, y en Gálatas capítulo 2, versos 6 al 9, ahí el apóstol Pablo habla con mucha furia, dice que está seguro de su llamado, que él no se siente obligado a mostrarle respeto a otros ministros. Dice, si fueron algo en otro tiempo, a mí no me importa. ¿Cómo? Wow, lea la Biblia, mi corazón. Y fue arrogante con aquellos que llevaban más años que él en la batalla. Pablo probablemente criticaba a otros porque no pensaban como él pensaba, porque tenían otra forma de hablar, porque tenían otro estilo, porque quizás no hablaban lenguas como él en ese momento. No sabemos, pero Pablo se creía el de la última verdad, el de la razón, el de la última revelación. Y en ese momento no había entendido, ¿verdad?, que hay que mostrarle respeto a los que llevan más tiempo que nosotros. De hecho, la Biblia dice, delante de las canas te pondrás de pie. Y a veces, ¿verdad?, a veces esa persona que uno no la ve allí tan importante en el reino y con tanta educación, es aquel que en el momento difícil permanece y no te deja.
Gálatas capítulo 2, versículo 11, dice: pero cuando Pedro fue a Antioquía, los reprendía en su propia cara, porque lo que estaba haciendo era condenable. Entonces, dijo en la cara. Pablo habla públicamente mal de Pedro, hablando públicamente mal de los hermanos. O sea, y yo, como mucha gente en Puerto Rico dice, yo tan feo como tan franco. Y yo digo, tan feo como tan imprudente. No, Pablo está diciendo, se lo digo en la cara. Los reprendo en su propia cara. Y gente lo justifica diciendo, así es como Dios me usa a mí. Aleluya. Y en este momento, Pablo no ha entendido algo. Pablo no ha entendido que si no estamos listos para decir algo que edifique, mejor callarnos, mejor no decir nada. Pablo no ha entendido que hay verdades, que es mejor callarlas hasta el momento correcto, que aunque sea cierto, hay cosas que a ti no te corresponde decirlo. Y no toda pregunta se contesta. Y no se comenta lo que no se debe. Todavía el apóstol Pablo no entiende eso, que no se critica lo que no se entiende. Pablo pensaba que resistir en la cara, reprender en la cara, decir las cosas en la cara, a Pedro lo hacía más ministro que Pedro, o lo hacía más hombre que el apóstol Pedro. No había humildad ante un hombre que fue apóstol primero que él. No había respeto por un hombre que llevaba más años que él. No había respeto por uno que vio la mirada de Jesús, que caminó con Jesús, que recibió las enseñanzas directamente del Mesías, del Todopoderoso. Y Pablo no. Y Pablo vio un día a Jesucristo, y porque tuvo un encuentro que ni lo vio, lo que vio fue la luz y la gloria, ya se creía más que Pedro, que le vio durante 3 años y medio y comió con él y le sirvió. Hasta los pies Jesús le lavó al apóstol Pedro. Al año de convertido todavía no sabía lo que era respeto por los que llevan más tiempo, respeto por las autoridades de Dios. Y ahí está humillando, ahí está confrontando, ahí está y que reprendiendo. Yo quiero repetirte este verso que me gusta mucho. Delante de las canas te pondrás de pies. Hay un orden, hay un respeto a las autoridades que Dios coloca, y hay que reconocer a la gente que Dios usa para bendecir a la iglesia, para bendecir a otros, para bendecirte a ti, y que gracias a ese sacrificio tú estás de pies, y a esto yo le llamo ser agradecido. Pero allí está el apóstol Pablo diciéndole a Pedro que él es de condenar. Paréntesis. Yo no soy la primera mujer que predico. Yo no soy la primera mujer que canto. Por lo tanto, yo le debo honra y respeto a tantas mujeres, Señor, que fueron utilizadas primero que yo. Tantas mujeres que lloraron, que sufrieron, que pagaron un alto precio para que hoy nosotras las mujeres podamos enseñar y podamos predicar libremente. Alguien nos abrió camino y uno tiene que ser agradecido por eso. Muy bien, me llega a la mente rapidito aquella mujer preciosa, Débora Velázquez. Déjeme honrarla públicamente. Débora Velázquez, creo que fue la primera mujer así que cantó, que grabó una producción musical y todo esto. Su familia está viva todavía, sus hijos son ministros del Dios Altísimo. Una trayectoria maravillosa. Ella ya está en la presencia del Señor, pero gloria al Padre por Débora Velázquez, gloria a Dios por Yadira Coradín, gloria a Dios por Lauri Colón. Santo Padre, aquel tema gran artista, Santo Jesús, gloria a Dios. Mujeres que nos abrieron camino para poder cantar, para poder producir,
pastoras como la que me formó a mí, la pastora Evelyn Pérez, y tantos nombres que podemos pronunciar en esta hora. Pronuncio algunos, como el apóstol Carmín Cabrera, santo, como la profetisa y pastora Idalia Sánchez. Yo me conozco muchos nombres porque impactaron mi vida y estuvieron antes que yo, y yo le debo gratitud, yo le debo agradecimiento. Yo con los nombres no soy muy, porque tengo tantos nombres en mi mente, pero mi esposo Carlos me va a ayudar porque él sabe, esa mujer hermosa, la que cantaba Amado Mío, Amado mío, Rosa Ferrer. Mire, a principios de los años 2000, yo estaba predicando en un evento y cuando salí vi a Rosa Ferrer. Nunca me he tomado un café con ella. Nunca me he sentado a hablar con ella. Yo la vi. De solo verla, me dieron unos deseos de abrazar a Rosa Ferrer. De hecho, lo hice. Nos abrazamos juntas y yo he llorado, pero aquel fue un abrazo tan profundo y ella me abrazaba, me decía tantas cosas hermosas. Yo la abrazaba, lloraba con ella y yo, ¿por qué estamos así? Si no nos conocemos. Yo te voy a decir por qué yo estaba así y todavía me dan ganas de llorar. Yo estaba así, sin conocerla, porque le debo. Gracias a Rosa Ferrer, gracias a que en Puerto Rico nos abrió camino en el ministerio, gracias a sus canciones, gracias a su integridad, a su lealtad, gracias, delante de las canas, me pongo de pies en esta hora. Cierro paréntesis y continúo con la enseñanza. Pablo, 1 año de convertido y todavía no entendía estas cosas. Ahora, quiero leer en Gálatas capítulo 2, aquí tengo mi Biblia, los versos 12 al 14. Dice, pues primero comía con los no judíos, hasta que llegaron algunas personas de parte de Santiago. Entonces comenzó a separarse y dejó de comer con ellos porque tenía miedo de los fanáticos de la circuncisión, y los otros creyentes judíos consintieron también con Pedro en su hipocresía. Hipócrita, así le dijo. Ahora, me parece a mí que mucha más sabiduría nos encontramos en otros apóstoles de Jesucristo, también en sus comienzos, como por ejemplo este matrimonio maravilloso, Priscila y Aquilas, que dice la palabra del Señor que un día escucharon al joven Apolo predicar la palabra y vieron que estaba predicando ciertos errores y lo llamaron aparte y le dijeron en secreto, aparte, Apolo, te tenemos que corregir. El mensaje que estás predicando no está completo. El mensaje que estás predicando es el bautismo de Juan y estamos ya en otro tiempo. Jesucristo es el Señor, ahora es el bautismo de Jesucristo también. Y luego de la corrección, como fue una corrección correcta, y Apolos tiene un espíritu humilde y se dejó corregir, ahora fue que Apolos salió a predicar con más fuerza, ¿verdad? Y la Biblia dice que el que corrija a su hermano lo gana para el Señor, pero hay que saber corregir. Muy bien, no es de sabios estar con el micrófono corrigiendo públicamente y ofendiendo y avergonzando a los hombres de Dios, avergonzando por micrófono a las mujeres de Dios por cometer un pequeño error. Bueno, y aquí está Pablo condenando lo que no entiende. Pero quiero ir avanzando en esta preciosa enseñanza. Pasaron los años. Sí. Y usted sabe lo que madura a la gente. Los procesos, las pruebas de Dios madura a la gente. Se supone que las lágrimas y el dolor maduren a la gente. Y pasaron los años, pasaron 8 años. Y ahora nos encontramos con el apóstol Pablo en otra de sus epístolas. Vamos a leer la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 9. Por favor, vamos al Nuevo Testamento. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 9, dice la palabra del Señor.
¿Estás listo para escuchar un hombre que ya ha pasado proceso, dolor, persecución, lágrimas y martirio? Prepárate. Dice la Biblia, pues yo soy el menos importante de los apóstoles. Y ni siquiera merezco llamarme apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Dice el verso 10, pero soy lo que soy porque Dios fue bueno conmigo y su bondad para conmigo no ha resultado en vano. Al contrario, he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino Dios que en su bondad me ha ayudado. Lo que importa es que tanto yo como ellos, esto es lo que hemos predicado y esto es lo que ustedes han creído. 8 años lo han madurado. El dolor madura. Sí, que pase el tiempo es importante también. Las batallas, las luchas, las persecuciones. Ha pasado tiempo. Y esta primera carta a los Corintios fue escrita aproximadamente en el año 55 de la era cristiana. Y disculpa que me lo disfrute tanto, pero esto nos enseña mucho. Pablo en el primer año de convertido, yo, Pablo, apóstol de Jesucristo y todo lo que ya hemos mencionado, y ahora yo, Pablo, el más pequeño de los apóstoles, porque no soy digno ni siquiera de ser llamado apóstol, porque yo perseguí a la iglesia de Jesucristo. Un momentito, aquí hay un cambio en el carácter, hay un cambio. De repente, un hombre que dice que él no le consulta a nadie, ni a carne, ni a sangre, ni que va a Jerusalén a los apóstoles que fueron antes que él lo que recibió, lo recibió solamente directamente del Dios del cielo, 8 años después después de haber llorado, después de haber sido afligido, después de haber pasado tantos dolores, angustias, rechazos, naufragios, ahora dice, soy el más pequeño y que quede claro, por la bondad de Dios, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y aquí qué importa si soy yo, si son ellos, no importa. Lo importante es que el trabajo se está haciendo, que somos obedientes al Señor. Y vemos un poco de madurez. Se supone que los años te maduren. Se supone que ese dolor que el Padre Eterno permitió en tu vida te madure. Se supone que esa batalla provoque en nosotros más humildad. Muy bien. Y aquí hay un secreto que te voy a compartir. Si ya fuiste procesado, detente un momento. Mire, respira, siéntate, piensa. ¿Por qué te está ocurriendo esto? No le eches toda la culpa al diablo. Tú también eres el responsable. ¿Por qué te está pasando todo lo que te está pasando? Ya te ha pasado varias veces en la vida. ¿No será que hay algo que cambiar en tu actitud? ¿Algo que cambiar aquí? ¿En tu forma de pensar? ¿Algo que cambiar? Porque el apóstol Pablo, gracias al Señor, cambió. Y fíjate que estamos hablando de un apóstol, el apóstol de la gracia, el apóstol que nos dejó más cartas, más epístolas en la palabra del Señor, Santo Padre. Y el tiempo tiene que ayudarnos a madurar. No puede ser que 10 años más tarde seamos las mismas personas. No puede ser. Y quiero darte una palabra de advertencia. En este no puede ser. Escúchame, porque hay cosas que Dios te soporta en el año número 1, pero hay cosas que el Padre no te va a tolerar en el año número 10. Hay errores, hay debilidades y malas crianzas, sí, malas costumbres que Dios te va a tolerar en el año número 1 porque eres un bebé, un recién nacido, porque estás creciendo. Pero más adelante, ese mismo error, Él no te lo va a tolerar. El tiempo debe enseñarte. Nosotros tenemos que cambiar. Tenemos que ir creciendo de gloria en gloria. Amén. De triunfo en triunfo. Siempre en poder.
Y hay situaciones que si tú no las vences en el año número 1, escúchame, te van a entorpecer todo el ministerio, te van a entorpecer en el año 5, en el año 6, en el año 7. Muy bien, escúchame. Por lo tanto, tenemos que aprender a vencer esas pruebas y esos gigantes en el año número 1. Muy bien. Así que Pablo está mejorando, ya no se considera mejor que Pedro, ya no le enfrenta cara a cara, ya no habla mal de él. Ahora Pablo se siente el más pequeño. Pero la vida de Pablo no terminó allí. No. Pasaron ahora, vamos a ir a 15 años después. Pablo 15 años después. Venga a Filipenses capítulo 3, versos 8 al 14, si es tan amable. Filipenses capítulo 3, versos 8 al 14. Me gustaría que hicieras este ejercicio con tu vida. Créeme que yo lo he hecho. Yo lo he hecho. No es fácil autoevaluarse, porque el ser humano siempre tiende a ver la paja que está en la vida del otro. Y es difícil ver la viga que está en el ojo personal, ¿no? Y es más fácil ver el defecto en otro que en uno mismo, pero la Biblia dice que nos tenemos que autoevaluar, que nos juzguemos a nosotros mismos para no ser juzgados. Vamos a Filipenses capítulo 3, vamos a ver al apóstol Pablo 15 años más tarde. Voy a leer los versos 8 al 14. ¿Listos? Un Pablo más maduro dice: aún más, a nada le concedo valor si lo comparo con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por causa de Cristo lo he perdido todo y todo lo considero basura a cambio de ganarlo a Él y encontrarme unido a Él, no con una justicia propia adquirida por medio de la ley, sino con la justicia que se adquiere por la fe en Cristo, la que da Dios con base en la fe. Lo que quiero es conocer a Cristo, sentir en mí el poder de su resurrección y la solidaridad en sus sufrimientos, haciéndome semejante a Él en su muerte. Espero llegar a la resurrección de los muertos. No quiero decir que ya lo haya conseguido todo, ni que ya sea perfecto, pero sigo adelante con la esperanza de alcanzarlo, puesto que Cristo Jesús me alcanzó primero. Hermanos, no digo que yo mismo ya lo haya alcanzado. Lo que sí hago es olvidarme de lo que queda atrás y esforzarme por alcanzar lo que está delante. Este capítulo 3 de Filipenses es tan y tan hermoso que yo te invito a leerlo completo. Ahora bien, antes Pablo decía: yo soy el apóstol, yo tengo la revelación. Y ahora está diciendo: yo quiero conocerle. Repasemos, por favor. En el año 1 se cree el más grande apóstol. 8 años más tarde, el más pequeño de los apóstoles. Y 15 años más tarde, soy el menor de todos los hermanos en la fe. Seguimos. Veamos a Pablo 17 años más tarde, cuando escribió la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Vamos a la Biblia, por favor. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Dice la Biblia: esto es muy cierto y todos deben creerlo, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Voy a repetirte esto. Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. 17 años después. Entonces, lo que estoy postulando en este momento a través de esta enseñanza es que le tomó 8 años entender que aunque él tuvo una gran experiencia con Jesucristo, había apóstoles antes que él y con más experiencias que él y que él tenía que respetar
y él tenía que honrar. Sí, Señor. Le tomó 15 años entender que aquí la posición no es lo más importante, que pensaba que era más que los demás porque predicaba, pero que realmente Cristo no es un título no te hace, una credencial no te hace, un certificado no te hace, un puesto no te hace, y que el amor de Dios es por su iglesia y que hay que tener mucho cuidado cómo se trata a los pequeñitos del Señor. Le tomó 17 años luego de haber pasado de todo. Bueno, 3 veces recibió 39 golpes menos 1. 40 golpes menos 1, perdón, en su espalda. 39 golpes. 3 veces. Naufragios, persecuciones, discusiones, todo esto. Pero 17 años decir lo que él jamás pensó decir. Todo lo que aprendí es basura. Ay, todo lo tengo por pérdida, por basura. A mí lo único que me interesa es conocerle. 17 años entender que estaba tratando mal a gente que nunca negó al Señor. 17 años entender que estaba tratando mal a gente que nunca negó a los cristianos, mientras que él los perseguía, mientras que él fue responsable de muertes. 17 años le tomó mirar primero la viga que cubría sus ojos antes de mirar la paja del hermano. Y ahora dijo algo muy real, dijo, y estoy en el ministerio por su misericordia. Y una de las versiones bíblicas dice, ¿y sabe lo que yo soy? Un hijo abortivo. Ni merezco estar aquí en el ministerio. Soy el último. Ahora, Pablo no dijo eso al comenzar el ministerio. Pablo dijo esto 17 años después. El dolor, el sufrimiento, los procesos, las pruebas, también las tentaciones que el Padre le permitió, el aguijón, lo maduró. Ahora, por eso vamos a aplicarlo a nuestra vida, ya finalizando. Todos nosotros necesitamos dolor. Quizás usted dirá, ¿qué usted dijo, apóstol Marlene? Sí. Yo no puedo prometerte que desde el momento que recibiste a Jesús como tu Señor y Salvador vas a ser, mire, la persona que más placer va a encontrar en el Evangelio. No, tú eres una pieza demasiado importante para el Señor. Por lo tanto, Él quiere tu crecimiento, te ama hasta el punto de entregar su vida por ti. Así te ama el Señor y Él quiere tu madurez y Él quiere tu crecimiento para que puedas llegar al lugar que ya Él tiene preparado para ti. Por esta razón, vamos, inhala y exhala. Esto es para alguien que está conectado conmigo en esta enseñanza poderosa. Por eso el pastor no siempre será de tu agrado. Por eso el líder no siempre será de tu agrado. Por eso los hermanos tampoco serán siempre lo que tú esperas, porque todos necesitamos ser procesados por Dios para poder crecer, para poder madurar. Muy bien. Cristo dijo, el que quiera ir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y negarse a sí mismo es negar los propios deseos. Negar lo que uno quiere. No siempre va a ser como tú quieres, pero siempre será como Dios quiere. Muy bien, siempre será como Dios quiere. Quiero ir terminando esta enseñanza. Un día, Jesús le dijo a un hombre que lo siguiera. Y ese hombre respondió, pero por lo menos deja que yo vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ven y sígueme. Entonces, en este nivel ministerial, usted y yo tenemos que definir nuestras prioridades. Con esto quiero cerrar esta enseñanza de Saulo de Tarso, fariseo. Recuerde que mañana voy a enseñar del apóstol Pablo, apóstol
para los gentiles. Y voy a concentrarme en ese ministerio poderoso del apóstol Pablo. Hoy quise enfocarme en Saulo de Tarso. Saulo, el religioso, el perseguidor de la iglesia, el responsable de la muerte de Esteban, el que discutía, el que debatía, el que, ay Señor, qué carácter, con tanta preparación académica y con tanto conocimiento de la ley, un ministerio que conducía a la muerte. Hoy quise concentrarme en su conversión y quise concentrarme en cómo el Padre Eterno a golpes lo procesó, pero lo procesó para madurarlo. Nosotros aprendemos de esta enseñanza a aceptar los procesos de Dios, a aceptar la disciplina de Dios, a tener un corazón humilde, un corazón enseñable, siempre dispuesto a aprender, con la disposición a la madurez, con la disposición al crecimiento. Y nosotros tenemos que aprender a que el tiempo sí es importante. El tiempo es un gran colaborador en la madurez de la gente. Tengo una pregunta, recuerde que estamos en vivo. Tengo una pregunta, vamos a intentar responder esta pregunta. La persona la hizo en YouTube. En YouTube. Sí, dice apóstol, ¿y qué tal con las iglesias que no ungen, pero que sí tienen ministerio? ¿Están en orden divino o hay que ser ungido? Excelentísima pregunta. Dígame. Que repita la pregunta para que todos me puedan escuchar. Yo la leo. Ya tengo la respuesta, pero la leo. Me preguntan a través del canal de YouTube. Muchas gracias por estar conectado con nosotros. Gracias por las preguntas, sus lindos comentarios. Dice apóstol, ¿y qué tal las iglesias que no ungen, pero tienen ministerios? ¿Están en orden o hay que ungir? Bueno, yo fui formada en un ministerio donde siempre se ungían los ministerios. Déjeme explicar lo que es el ungimiento. Muy bien, los procesos. El proceso regular es el siguiente. La persona recibe a Jesús como su único Señor y Salvador. No podemos tener personas aquí simpatizantes y no creyentes que confiesan, ¿verdad? Número 2, esa persona tiene que recibir el llamado del Padre Eterno. Importante, esto no es porque a la persona le gusta, sino porque el Padre llama. Luego que el Padre llama y la persona está segura y su voluntad la va a rendir a ese llamado, obviamente creemos que el orden bíblico es que esa persona tenga cobertura espiritual, porque somos un cuerpo, no trabajamos como llaneros solitarios, y esa cobertura espiritual tiene que dar la aprobación para que se pueda comenzar a trabajar en ese ministerio. Importante, si usted entiende que Dios lo llamó, o alguna persona que está con nosotros en esta hora recibió una palabra profética por allá en otro lugar y la autoridad espiritual ni estuvo presente, es importante que usted le comunique a su cobertura espiritual lo que ha acontecido. No lo dé por hecho. Si fue verdad que Dios habló, tranquilo que Dios se lo hablará a su cobertura espiritual. Créame que Dios lo va a hacer, porque el orden correcto es el siguiente. Cuando David fue ungido, no fue que a papá voluntariamente se le olvidó que tenía un hijo llamado David y que estaba en el campo, sino que el Padre Eterno, soberano, en control de la situación, provoca que todos los hermanos estén presentes. Delante de papá y todos los hermanos mayores se ungió a David. Por lo tanto, luego de esto tiene que haber un llamado y un responder a ese llamado y un respaldo de la cobertura espiritual. Luego que esto se da, la persona puede comenzar a operar dentro del cuerpo con el protocolo correcto. No es que ahora me voy a hacer lo que yo quiera, tiene que haber sujeción. Yo fui formada y lo que he practicado siempre es el ungimiento, y es el derramar aceite sobre la cabeza de esa persona, porque es una práctica bíblica.
Por ejemplo, el rey Saúl fue ungido por el profeta con redoma, mientras David fue ungido con cuerno de aceite. Y a lo largo de la historia, los reyes, los ministros han sido ungidos. Muy bien. Ahora, aunque no conozco la práctica de que comience un ministro a ejercer sin ser ungido, me parece a mí que el aceite es un elemento profético. Si te impusieron las manos, oraron por ti y tu cobertura espiritual te dio permiso para ministrar y estás en el orden correcto, gloria a Dios, no hay ningún problema. Ahora bien, también quiero irme un poco más allá de la pregunta, porque el hecho de que una persona sea ungida y autorizada dentro de un ministerio para algo particular, porque fíjate que la gente se unge o Dios llama a alguien para algo particular, no para hacerlo todo, para funciones particulares, asignaciones divinas. Paréntesis, digo esto porque hay gente que Dios los llama, por ejemplo, para ser los pastores del departamento de matrimonios de una congregación. Ejercen allí, después se molestan, después se van y quieren ser pastores generales allá en la iglesia Marquesina Incorporado. No. Hay que ver bien qué es lo que Dios dijo. Específicamente, aquí obedecemos al Señor. Por lo tanto, a la gente hay que darle tiempo, porque como yo he enseñado hoy en esta enseñanza de Saulo de Tarso, fariseo, hay personas que necesitan tiempo. Pablo comenzó altivo y orgulloso y poco a poco con los procesos fue madurando hasta que terminó diciendo, mira, yo reconozco que yo soy el más pequeño de todos ustedes, ¿verdad? Y todo lo tengo por basura. Yo lo que quiero es conocerle. Vemos a un apóstol Pablo en su madurez. Cuando ya llega a esa madurez, entonces, en mi caso particular, se da lo que es una ordenación. Y una ordenación es cuando ya hay suficiente fruto del Espíritu, suficiente evidencia del trabajo exitoso que se hace para el Señor. Este es el protocolo que yo sigo en nuestra congregación, Iglesia Jesucristo es el Dios Todopoderoso en Ponce, Puerto Rico. Es el protocolo que seguimos todas nuestras iglesias hijas. Somos 11 congregaciones en Puerto Rico, tenemos congregaciones en los Estados Unidos, en Colombia, en Cuba, que no se me quede ninguna, Apóstol Carlos, en Costa Rica, que no se me quede nadie, en Ecuador. Muy bien, entonces ese es el protocolo que seguimos. Es probable que en otros concilios haya otro tipo de protocolo. Si es bíblico, si hay orden del Señor, no hay problema. Gloria a Dios por eso. Hablando del aceite, yo he visto personas que se han sanado con aceite, como dice la Escritura, pero he visto personas que se han sanado sin aceite ninguno y sin tocarlos tampoco y sin llamar los ancianos de la iglesia. Simplemente oramos al Señor y el Señor los sana aún a la distancia. Así que me parece a mí que si estás operando en el ministerio y no han derramado aceite sobre ti, pero sí, tú estás en orden, tú estás en cobertura, tú estás haciendo lo que el Señor te dijo, tu autoridad espiritual está de acuerdo contigo, tú estás bendecido, tú eres parte del cuerpo de Jesús. Amén. Está correcto. Todo está bien. Eres bendecido en el nombre de Jesús. Muy bien, estamos bien con las preguntas. Yo quiero agradecerle a toda la gente linda que se ha conectado en esta enseñanza. Mañana regresamos con Apóstol Pablo, apóstol para los gentiles. Recuerda que te puedes comunicar con nosotros al 787-667-3070. Comparte esta enseñanza con otros. Nos estamos esforzando por ser de mayor bendición para tu vida. Amén. Desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Desde la creación hasta la revelación. La Biblia
Un viaje escritural a través de la historia bíblica. Un estudio profundo de personajes y eventos. Su significado. ¿Quiénes fueron? ¿Cómo ocurrieron? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cuándo? Escudriñaremos a fin de comprender y ampliar nuestro conocimiento. La Biblia. Escudriñando las Escrituras. Con la apóstol Marlene Arroyo. Desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Desde la creación hasta la revelación. La Biblia. Un viaje escritural a través de la historia bíblica. Un estudio profundo de personajes y eventos. Su significado. ¿Quiénes fueron? ¿Cómo ocurrieron? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cuándo? Escudriñaremos a fin de comprender y ampliar nuestro conocimiento. La Biblia. Escudriñando las Escrituras. Con la apóstol Marlene Arroyo.